¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Carlos Carrillo, titular del ANSES. La adhesión de los jubilados al programa de reparación histórica es un dato de la realidad. Quiero que me comente los detalles en un minuto nada más. Algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión propiamente dicha del señor Carrillo al frente del ANSES, entre otras cuestiones que tienen que ver con la política, su visión como integrante del equipo de los hombres del presidente, si usted quiere, para que me cuente cómo lo está viendo él en esta crisis que estamos atravesando. Todo eso en un minuto nada más, voy a estar con él. Pero ahora quería compartir con ustedes algunas impresiones respecto de lo que ocurre en la provincia de Jujuy. Los datos del INDEC sobre desocupación llegan al 7,1% en la provincia. Me parece que se vienen tiempos de recesión e inflación. Y este cóctel, esta combinación entre estos dos factores, naturalmente que van a potenciar el desempleo. Frente a este severo cuadro de situación cuyas consecuencias sociales son dramáticas, quisiera plantear públicamente al menos 3 preguntas básicas a 2 de los ministros que acompañan al señor Morales en su gestión, el señor Cabana Fus, ministro de Trabajo, y el señor Abud Robles, ministro de la Producción, que creo yo tienen la mayor responsabilidad sobre esta problemática que es la cuestión del empleo en la provincia. La primera pregunta tiene que ver con cuáles son las herramientas que van a utilizar o están utilizando desde el Estado para facilitar a los jóvenes o a los adultos el ingreso al mundo del trabajo de la producción. La segunda pregunta, ¿qué medidas concretas vienen tomando desde la provincia para dinamizar las economías regionales? Y una tercera pregunta tiene que ver con cuáles son las políticas públicas que impulsan tanto el señor Robles como el señor Cabana Fus desde sus ministerios para incentivar las pymes, que como usted sabe mejor que yo, sector de la economía de mayor absorción de mano de obra. Son 3 preguntas. Si usted me pregunta a mí, ¿qué imagino como respuesta? ¿Sabe cuál es la respuesta que imagino de estos 2 señores o del gobierno, si usted quiere? Dependemos mucho del Estado Nacional. Si esta fuera la respuesta de los 2 ministros más importantes de ocuparse de la cuestión del empleo y de la producción en la provincia de Jujuy, respetuosamente le sugeriría tanto a Cabana como a Robles que empiecen a pensar en su futuro, porque los jujeños no tienen más tiempo para esperar. Ya son casi 3 años de gestión, y por lo que veo no hay políticas de empleo ni desde el Ministerio de Trabajo ni desde el Ministerio de la Producción. Cabana intenta, me parece a mí, justificar su gestión en esta materia creando una bolsa de trabajo, como si fuera una propuesta revolucionaria. Lamento decirles, por lo que estoy viendo, que todo va a quedar ahí. En el caso de Robles, ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias para desarrollar ni para ejecutar un plan de desarrollo y producción. ¿Y sabe por qué digo esto? Fíjese lo que pasa con el Ingenio de Esperanza. No vale la pena el más mínimo análisis a esta altura de las circunstancias, de que ha sido un fracaso la gestión del ministro Robles para el traspaso a manos privadas del Ingenio de Esperanza. Y además a Robles se le agregan algunas otras cuestiones, como esta denuncia penal sobre su supuesta doble función o doble rol como miembro del directorio de YPF. De manera tal que, frente a un problema dramático, como es el desempleo en la provincia, lo que hay hasta hoy es una mezcla de certezas y expectativas, como Cauchari, litio y el turismo, provocadas por la impronta personal del señor Morales, pero que no están conectadas a un plan de desarrollo apuntalado por estos 2 ministerios que son fundamentales, imprescindibles. A casi 3 años de gestión hay un dato concreto de la realidad.
El desempleo sigue aumentando en la provincia de Jujuy, supera al de toda la región NOA. Hay 2 ministros que fueron puestos supuestamente para resolver esta problemática y las únicas propuestas concretas, como les digo, son una bolsa de trabajo, ¿sí?, y una pésima gestión en la venta del Ingenio La Esperanza que demuestra el fracaso de que no hay una política de desarrollo y producción para la provincia de Jujuy. El gobernador Morales, frente a esto, me parece a mí, en vez de evaluar recambios, como lo ha hecho el presidente de la República a nivel nacional, según trascendidos, según lo que me cuentan, le ha comunicado a los miembros de su gabinete de que se preparen para la lucha. Supuestamente, analizando esta expresión del señor Morales, infiero que Morales está imaginando supuestos enemigos externos contra su gestión, cuando en realidad me parece a mí que su principal enemigo es su propia gestión. Y esto es lo que no estaría queriendo reconocer el señor Morales. Y me parece a mí que este periodo de ceguera política que atraviesa el gobernador después de haber transcurrido más del 50% de su mandato es natural. Esto pasa. Y más teniendo en cuenta que al frente no tiene absolutamente nada. ¿Se entiende, no es cierto? Pues digo que el gobernador debería revisar estas cuestiones y no imaginar enemigos por fuera de la Casa de Gobierno que no existen. Sus enemigos están dentro. Le aviso por las dudas. En un minuto vuelvo y hablo con Carlos Carrillo. Bueno, estamos con el titular del ANSES Jujuy, el dirigente del PRO, Carlos Carrillo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por venir. Al contrario, gracias. Muy amable. Bueno, estaba revisando las noticias muy temprano y vemos que la adhesión al programa de reparación histórica de los jubilados ha sido muy importante, el 74%, ¿no? Así es. En todo el país, más de 900.000 jubilados y pensionados ya han aceptado este programa de reparación histórica, que en esta primera etapa ya ha llevado mejora para más de 1.200.000 jubilados y pensionados en todo el país. En el caso puntual de la provincia de Jujuy ya son más de 17.000 los jubilados y pensionados que están cobrando ya el haber reajustado, y la importancia de esto se marca también en los números, no solamente con la aceptación, el grado de aceptación que ha tenido, porque primero era un proceso voluntario, es un proceso voluntario, es decir, no es impuesto por el Estado, sino que el Estado le da la posibilidad al beneficiario de decir acepto o rechazo la propuesta, con lo cual que al día de hoy 75% de los beneficiarios hayan aceptado, marca que ha sido realmente una solución. Y después el otro número importante es que el aumento promedio ha sido de casi 4.200 pesos, lo cual, si hoy tenemos en cuenta que una jubilación mínima son 8.096 pesos, implica casi un 50% de lo que es una jubilación mínima, ¿no? Y el tercer gran dato es la merma en la litigiosidad. Ha sido la menor litigiosidad en los últimos 6 años. O sea que también eso es lo que buscaba la reparación histórica, que justamente era reparar una situación que no solamente era para aquellos que habían hecho juicios, sino para aquellos que potencialmente tenían la posibilidad de reclamar al Estado en base a antecedentes que ya había fijado la Corte Suprema, también ha permitido disminuir sustancialmente esos índices. Con lo cual, la reparación histórica, en líneas generales podemos decir de que está cumpliendo las expectativas que tenía, y queda todavía una segunda etapa en la cual se prevé casi otro 1 millón de beneficiarios más que se va a completar, según palabras de nuestro director ejecutivo Emilio Basavilbaso, entre el año 2019 y 2020, para que al momento de concluir este programa, más de 2 millones de jubilados y pensionados en todo el país, 24.000 aproximadamente en la provincia de Jujuy, tengan su haber reajustado. ¿Cuál es el universo de jubilados en la provincia de Jujuy? Ya han cobrado 17.000. 17.000 están cobrando hoy la reparación histórica, y 24.000 es el
potencial de beneficiarios que podría llegar a haber en la provincia de Jujuy, con lo cual marca también el grado de avance, pues el grado de avance que ha tenido en la provincia. Es muy poquito, digamos, es teóricamente. Muy importante, y tiene que ver, Alejandro, también con el trabajo que venimos haciendo. O sea, sí. Jujuy en esto, y lo que siempre decimos, enmarca el trabajo que se viene haciendo, los números reflejan esto, que planteaba además la dificultad o el desafío de poder llegar a muchos rincones de la provincia donde no hay siquiera línea de teléfono. Y encima es un programa que está orientado para jubilados y pensionados, con lo cual pone un desafío adicional también, porque muchas veces son los que más fuera del sistema están en cuanto a la informática, a la computación. Entonces, también en eso era ver de qué manera podíamos hacerlo, y por eso también, ni bien arrancó la reparación histórica, nos sentamos con los centros de jubilados y pensionados de la provincia, tanto los de San Salvador de Jujuy como los que tenemos en toda la provincia. Nos sentamos con las oficinas, traje a cada uno de los gerentes de las oficinas que dependen del UDAI que tengo a cargo, e hicimos un trabajo coordinado, poniéndonos estas metas de poder decir, tenemos que llegar a aquella persona que vive en el campo, que ni siquiera le llega, que a duras penas a veces le llega la señal de la radio, con una fuerte campaña en lo que hace a la comunicación, y con un trabajo coordinado. Y realmente hoy estos números marcan el trabajo que se viene haciendo en la provincia de Jujuy con este programa, que lo habíamos tomado realmente con absoluta seriedad, con la seriedad que ameritaba, porque es para el público más sensible que tenemos hoy, que son los adultos mayores, ¿no? Y teniendo en cuenta que muchos de ellos están en una situación de salud o económica muy comprometida. Está muy bien. Bueno, hay otros capítulos digamos, de la gestión del ANSES que valga la pena ir resaltando a lo largo. Lo importante, sí, yo creo también dentro de esto de lo que es la planificación, la importancia de la planificación, de sentarse a ver hacia dónde, a trazar un norte, tiene que ver justamente con la descentralización. Cuando asumimos nos propusimos descentralizar el servicio del ANSES en el sentido de poder llegar cada vez más rápido y en forma más cercana al ciudadano. Inauguramos un punto fijo en 2016 en Palpalá, lanzamos la atención, va a ser inaugurado, si Dios quiere, en próximas semanas con la visita de, si Dios quiere, nuestro director Basao Bilbaso, un punto en Alto Comedero. Realizamos operativos de atención por toda la provincia como nunca en la historia del ANSES se había hecho. Terminamos de construir en tiempo récord una sede en Ciudad Cultural, que es realmente orgullo de los jujeños poder tener un edificio así. Potenciamos los canales de atención en cuanto a la línea telefónica, la posibilidad de realizar trámites a través de internet, y todo eso lo hicimos con un trabajo coordinado con distintos organismos nacionales, provinciales, municipales, y sobre todo, y también vuelvo a destacar, con entidades intermedias, centros jubilados, centros vecinales, porque entiendo, y esto es una apreciación muy particular mía, de que la manera de poder hacer bien las cosas es cuando uno da participación al ciudadano. Si yo soy el ANSES, yo tengo que ir y preguntarle si quiero poner el ANSES en Alto Comedero, ir primero y consultarle al vecino, primero si es necesario o no es necesario, y después qué tipo de trámites, y después dónde, y todo eso fue lo que ocurrió con esta nueva pequeña sede, con este punto fijo que se abrió, que ha sido una experiencia maravillosa en cuanto a lo que tiene que ver con participación con el ciudadano, empoderar al ciudadano para las distintas acciones de gobierno, ¿no? Y en eso tomé como ejemplo mucho lo que está haciendo el gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con todo lo que es el trabajo en las villas, en la Villa 31, donde previamente se habían intentado hacer varias cuestiones de urbanización de la Villa 31 que habrían fracasado por no haber dado participación al vecino. Y hoy en día el ejemplo de la Villa 31 en la Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo que se está tomando en distintas partes del mundo como la manera del trabajo conjunto entre gobiernos, ciudadanos, entidades intermedias, para que las cosas tengan buen resultado, ¿no? Es un poco también lo que aprendimos en Japón el año pasado, la experiencia que tuvimos, y es algo que comentamos en la disertación que tuvimos la semana pasada en el edificio anexo al Congreso. Muy importante la disertación, ¿no? Muy interesante, participamos con los diputados Osmar Monaldi y Gabriela Burgos, sí. Respecto a los desafíos y oportunidades para el desarrollo de Jujuy. Fuimos invitados por Visión Desarrollista, que es una fundación que está
haciendo un trabajo muy interesante, invitando a distintos referentes de las provincias respecto a la situación de cada provincia. Y en mi caso veía que el valor agregado podía llegar a ser con transmitir un poco la experiencia tan linda que tuvimos el año pasado cuando fuimos invitados por el Banco Mundial a Japón al coloquio de ciudades competitivas, y de cómo podíamos traer eso para, utilizando como ejemplo el Gran Jujuy, toda esta zona metropolitana de San Salvador de Jujuy, pero que también sirviera para cualquier otra ciudad mediana del país. Y en eso ahí nosotros puntualmente lo que referí es algo aprendido que lo hicieron los japoneses. Es un pueblo maravilloso realmente que ha conseguido ser potencia en base a dos cuestiones, el método y la disciplina, y por supuesto la educación, ¿no? Y ahí fue impresionante cómo yo realmente volví con la cabeza dada vuelta con la importancia de poder tener, primero la importancia de tener una visión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es el norte? Que si cerramos los ojos los jujeños, si cerramos los ojos los vecinos de San Salvador de Jujuy o del Gran Jujuy, ¿qué es lo que nos imaginamos? Y para eso tengo que primero tener un punto de partida, claro, blanco sobre negro. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación hoy que tenemos en el Gran Jujuy? Que vale también para cualquier otra ciudad, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer para llegar, en base a ese diagnóstico, a ser bien certero, con fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades, lo que se conoce como un examen FODA, para poder llegar, teniendo en cuenta una estrategia, un plan estratégico para llegar a esa visión, y de qué herramientas me voy a valer? Y eso me parece que, tomando la experiencia de Japón, cuando yo preparaba esta presentación de la semana pasada, encontré, digo, la pucha, eso me parece que acá está la clave de lo que nos viene pasando a los argentinos hace más de 90 años. Hemos perdido esa visión, hemos perdido la capacidad analítica de tener un buen diagnóstico de situaciones y de decir con qué herramientas cuento y qué estrategia voy a tener para llegar a ese rumbo, a ese norte. Y fue un poco, bueno, lo que busqué de dar ese valor agregado, de dejar ese mensaje también como un planteo, ¿no? Un interrogante que nos tenemos que hacer, y viendo también en lo que era la situación, tomando como ejemplo San Salvador de Jujuy, decir, tenemos muchas fortalezas que tienen que ver con distintas cuestiones que están a nuestro alrededor. Tenemos a 40 minutos Patrimonio de la Humanidad, a 3 horas el litio, a 3 horas energía solar, a 4 horas y media un paso fronterizo de los más importantes del país, tenemos a 1 hora y media caña de azúcar. Bueno, todo eso que representa oportunidades. Sí, el tema es que hay que prepararse para aprovecharlas. ¿Cómo llegamos a eso? Y el gran desafío de los argentinos es eso, que nos hemos recostado diciendo somos el granero del mundo, somos esto, la riqueza, pero la riqueza tiene que saber aprovecharla, y para saber aprovecharla, para esa fortaleza, pasarla a una oportunidad, para generar oportunidades con esas fortalezas que tenemos, primero también tengo que saber cuáles son las debilidades, obviamente, las amenazas, pero también es decir, bueno, ¿cómo pasamos? Y siempre creo que nos hemos recostado, y el gran desafío que tenemos hoy los argentinos, los jujeños, los capitalinos, es justamente eso. ¿Cómo hacemos para generar oportunidades en base a eso que ya tenemos? Para eso hay que armar, fundamentalmente, creo yo, equipos. Fundamental. ¿No? Todo equipo de trabajo, como siempre dice nuestro presidente, ¿no? Es cualquier cuestión que uno encare tiene que ser con un buen equipo. Lo hemos visto además en el último Mundial. Por eso, ¿no? Digo, claro, es la fotografía más clara. Más clara del país. Faltó equipo, había una faltó equipo, y faltó algo peor todavía, faltó dirigencia. La dirigencia de la AFA tiene que dar un paso al costado. Los argentinos debemos pedir de tener un fútbol argentino, no sé si nos merecemos, tenemos que pedir y tenemos que trabajar por un fútbol, por una dirigencia del fútbol que esté acorde a lo que es el siglo XXI. Tenemos que trabajar mirando a largo plazo. No hay planificación, volviendo a esto mismo, no hay planificación. Pero, Carlos, en todos los frentes, ¿no? No hay planificación. No solamente de dirigencia deportiva, sí, gremial, empresarial, sí, política. Todo. ¿No? Le hago, a propósito, una última consulta. Usted que tiene vínculos con el gobierno nacional, naturalmente, ¿qué le puede decir a los jujeños sobre cómo usted está viendo la situación con un dólar que está dando trabajo controlarlo? Sí. Y esto naturalmente preocupa a las autoridades nacionales. ¿Cómo lo ve? Bueno, lo mismo por ahí que conversamos con cada uno de los vecinos cuando vamos
en forma permanente visitando los distintos barrios, sobre todo de la capital. Sabemos que la situación está muy difícil, volvemos a insistir en esto, volvemos a reconocer eso. Probablemente continúe, tengamos los meses venideros con una situación también difícil, pero sí, y esto es una convicción personal, creo que tenemos un gran equipo de trabajo, un gran equipo de dirigentes que tienen el desafío ahora, o tenemos desde el gobierno el desafío de armar una nueva ingeniería para la nueva coyuntura que estamos teniendo. Cuando el gobierno tomó las riendas en 2015, el 10 de diciembre de 2015, era una situación distinta a la que tenemos hoy. La verdad es que se desactivaron muchísimas bombas, íbamos camino realmente a pegarnos contra la pared. Se pudo realmente con un buen trabajo y además con el compromiso de todos los argentinos, porque esto es así, apostamos todos los argentinos y volvieron a apostar el año pasado a este gobierno. Pero hoy nos plantea la situación es distinta y por lo tanto también tiene que ser distinta la solución. En eso está trabajando el gobierno. El gran desafío, me parece, como gobierno que tenemos es de trazar un claro rumbo hacia dónde vamos, volviendo de lo mismo, trazando poniendo en blanco sobre negro un buen diagnóstico de la situación que hoy estamos a julio del 2018, estamos atravesando, y poder decir, bueno, hacia acá vamos y vamos a contar con esta es la estrategia y estas son las herramientas. Las herramientas, una herramienta fundamental ha sido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Realmente ha sido un muy buen acuerdo, como dijo nuestro presidente, el fondo no es ni bueno ni malo, lo que hay son buenos o malos acuerdos. Es un muy buen acuerdo que contempla también esta parte que ha sido lo nuevo en un acuerdo del fondo, la parte de la inversión social, con lo cual ahí estará el gran desafío que tenemos como gobierno de poder transmitir y llevar esa tranquilidad también, generando esa confianza, sobre todo con el empresariado local particularmente, para que podamos reactivar la economía nuevamente, para que podamos sobrepasar esta situación que, vuelvo a decir, claramente es compleja, es difícil. Carlos, gracias. Muchas gracias. Ha sido muy atento, muy amable. Igualmente. En fin, Carlos Carrillo, titular del ANSES, hombre del equipo del PRO del presidente de la República, administrando el ANSES en la provincia de Jujuy. Nos reencontramos mañana. Chao.